La Edad Moderna supone una época donde hay muchos intentos por educar a las personas privadas de sus sentidos. Se proponía que había la necesidad de incorporar a aquellas personas consideradas ciegas, sordas, mudas o con algún problema mental a la sociedad. Hasta el siglo XVI, en que se proponen unos principios generales para la educación del sordo y se pide una mayor comprensión de la sociedad ante sus problemas, la instrucción de aquellas personas era considerada inviable. Hasta entonces, las personas sordas se habían comunicado a través de señas caseras, hasta que un filósofo italiano de nombre Girolamo Cardano desarrolló un código de señas que cambió la manera de ver y entender a las personas sordas. A partir de entonces, se entendió que la imposibilidad de oír y hablar no hace inferior a las personas y la comunicación fue posible. Un monje benedicto español, Pedro Ponce de León, es el primero en realizar la idea de que era posible enseñar a hablar a los mudos, al instruir a varias personas en España. Fue el primero en hacerlo en forma sistemática durante su estancia en el monasterio de Oña sobre el año 1530. Son numerosos los testigos que relatan las excelencias de los trabajos de Ponce de León con los sordomudos. No obstante, sus enseñanzas permanecen prácticamente anónimas, al no dejar testimonio escrito de ellas. Su estrategia educativa pasaba en un principio por una simple lámina donde aparecía dibujada la palma de una mano izquierda, representando el alfabeto manual, figurando en sus articulaciones una letra distinta del alfabeto, organizadas según su orden ordinario. No utilizaba señas, sino un alfabeto manual simbólico, eso sí, de elaboración propia, pero que nada tenía que ver con un lenguaje en el sentido estricto. Los pioneros de la educación de las personas sordas fue Juan Pablo Bonet, el primero en publicar un libro sobre la instrucción en los mudos en 1620. Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos, considerado como el primer tratado moderno de fonética y logopedia, mediante el cual se podía enseñar una lengua de señas unimanual, cuyos principios se extendieron en Italia, Francia, Alemania y Suiza. Otro referente en la educación de las personas sordas es Lorenzo Hervas. Ese fue un sacerdote jesuita español que dedicó gran parte y fue muy importante en su obra intelectual la gran relevancia histórica a la educación de las personas sordas. En su libro La Escuela Española de Sordomudos, publicado en 1795, hace una serie de observaciones que lo convierten en un precursor de los estudios modernos sobre las personas sordas y las lenguas de signos. En el siglo XVIII, el abad Charles Michel Deleuze fundó en París la primera escuela pública para sordos y de ellos aprendió la lengua de signos francesa, contribuyendo a su desarrollo. Escribió su primera obra, Instrucciones para los sordos y mudos, usando el método de signos y un diccionario primario. Fue famoso en toda Europa por su trabajo con sordomudos. Otras iniciativas que se lograron fue la investigación en personas con discapacidad visual, o los comúnmente llamados ciegos. Se destacaron notables autores como Georges Philippe, quien creó la primera tablilla de cera para que los ciegos pudieran escribir. Valentin Hauy, fundador de la institución en París, fue uno de los contribuyentes al escoger la escritura en relieve, exponiendo que los ciegos eran educables. Su libro, Un ensayo sobre la educación de los ciegos, escrito en 1786, fue el primer ejemplar con letras del alto relieve que dan origen a una biblioteca para el uso de los ciegos. El sistema de lectura y escritura táctil para personas ciegas fue inventado en 1825 por Louis Braille, quien quedó ciego en su niñez debido a un accidente en el taller de su padre cuando tenía 13 años. Luego de que el director de la Escuela para Sordos y Ciegos de París le pidiera que probara un sistema de lectoescritura inventado por el militar Charles Barbier, Braille
descubrió al cabo de un tiempo que el sistema era válido y lo reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. Al cabo de unos años lo simplificó, dejándolo en el sistema universalmente conocido y adoptado de 6 puntos. En Argentina se abrió en 1857 la primera escuela para personas sordas de la Sociedad Filantrópica Regeneración, por iniciativa del maestro alemán Carlos Keid. En la década de 1880 se creó el Instituto Nacional de Sordomudos y en 1887 el pedagogo español Juan Lorenzo y González comenzó a educar a un grupo de niños ciegos del asilo de huérfanos. Es por esta época cuando las personas con discapacidad empiezan a situarse en una mejor posición, aunque sea un enfoque asistencial y de institucionalización. La sociedad empieza a asumir una mayor responsabilidad frente a esta situación y va adquiriendo más claramente conciencia sobre el problema social al que representa.